Esta doctrina fue admitida por las iglesias griegas y romanas. Esto es el cambio de algo en algo esencialmente diferente. Este mismo principio, amado hermano y amigo, fue utilizado en otros tiempos por la brujería a través de la piedra filosofal. En el 1220 comienza la adoración a la hostia, esto es, adorar a un pedazo de pan o vino que se ha convencido a través de manipulación psicológica que es el Señor Jesucristo. En el 1229 se prohíbe leer la Biblia a los laicos. Oiga bien esto, 1229 años después de que Dios deja su palabra como un regalo precioso para los hombres, en ese momento la Iglesia Católica dice, no puedes leer tu palabra de Dios porque la palabra de Dios puede ser peligrosa para tu vida. En el 1414 se prohíbe tomar la comunión a los fieles, esto es, participar en la cena del Señor. En el 1439 se decreta oficialmente la doctrina del purgatorio, esto es, el estadio intermedio donde están las almas de aquellos que aún habiendo muerto en amistad con el Señor, no están totalmente purificados. Yo te digo, la purificación no es después de muerto, la purificación es en esta vida, porque dice el apóstol Pablo que hemos sido lavados y purificados por la sangre preciosa del Cordero. Alabado sea su santo nombre, gloria al Señor. Más adelante, con el pasar de los años, en 1439 también se afirmó la doctrina de la necesidad de los 7 sacramentos para la salvación. En el 1508 se aprobó el Ave María, esto es, una oración que es mitad texto bíblico y mitad mentira. El Ave María aparece la primera mitad en el Evangelio según San Lucas. El ángel saluda a María en ese Evangelio, que me lo permitiré citar en griego, diciendo, Haire María, que haritomene o Kyrios metasoeulogemene. Esto es, hola María, el Señor está contigo. Pero la otra parte del Ave María es invento de la Iglesia Católica y es un invento satánico, porque dice Santa María, nadie puede ser llamado a sí mismo santo, solo Dios. Madre de Dios, Dios no tiene madre, porque Dios no es creado. Ruega por nosotros, dice la Biblia, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Yo quiero decirte que ahora y en la hora de nuestra muerte, el único que siempre va a rogar por nosotros y para nosotros se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y a Él debes pedirle que ruegue por ti en el momento de tu muerte. En 1534 se funda la orden jesuita. Esta orden vino a ser el ejército personal del Papa, esa es la orden a la que yo pertenecí. En el 1545 se le concede igual autoridad a la tradición de la Iglesia como a la Biblia. Esto es una blasfemia, porque la tradición del hombre es imperfecta, porque dice la palabra que en cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gracia de Dios, y si estábamos destituidos de la gracia de Dios, todo aquello que hacemos o hiciéramos está destituido, es decir, carece de la gracia y de la unción de Dios. Por lo tanto, si en 1545 se dice que la tradición de la Iglesia viene de Dios, esto quiere decir que la tradición de la Iglesia no tiene mancha y no tiene pecado, cosa que es total y absolutamente falsa. En 1854 se decreta el dogma de la Inmaculada Concepción de María, otra gran herejía satánica. ¿Por qué? Porque la Inmaculada Concepción de María es una mentira. Nadie puede nacer sin pecado, y la Iglesia Católica afirma que María nació sin pecado. Yo quiero decirte que el único que nació sin pecado es el que vive y reina desde siempre, que en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ese es Jesucristo, gloria a su nombre. Ese es el único, oiga bien esto, el único que nunca ha cometido pecado. Jesucristo el justo, dice el apóstol Pablo. María cometió pecado, aunque haya sido una persona muy buena, tenía el germen del pecado corriendo por sus venas, tenía el pecado de Adán y de Eva. María nació con pecado. Porque si no, por argumento filosófico de causa-efecto, tendríamos que remontarnos a alguien en la genealogía de María que haya sido Dios. Y yo quiero decirte que Dios solo hay uno, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Aleluya. En 1864,
Oiga bien esto, se proclama y se promulga solemnemente el silabario de los errores. El silabario de los errores no es otra cosa más que la aprobación de la Iglesia Católica a determinados libros y a otros no. En 1870 se declara la infalibilidad papal, asunto que es lo que nos está apartando ahora un poquito de nuestro tema de revelaciones, pero creo que esto es importante, entiéndalo usted. Debemos de ver que el Papa no puede ser infalible, porque el único que jamás se equivoca es Dios, porque es el único que tiene todo el poder, toda la sabiduría y toda la ciencia, que su nombre sea la gloria. En 1950 se declara que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo, es decir, que María no murió, solamente durmió. Esto es una gran mentira. María sí murió y hoy sus huesitos están en Éfeso. 1963 empieza el Concilio Vaticano II. 1965 se proclama oficialmente a María como Madre de la Iglesia. Y quiero decirle que la palabra de Dios, la Biblia, no cambia, porque Jesús, dice Hebreos 13:8, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Volviendo a nuestro tema central, el tema de las revelaciones. El Concilio Vaticano II, como ya hemos podido ver, ha sido la última gran reforma que la Iglesia Católica ha hecho a sus doctrinas. Fue iniciado en 1962, en octubre del 62, por el Papa Juan XXIII y finalizado en 1965 por Pablo VI. La Iglesia Católica Romana llamó a este concilio el tiempo de la reconciliación, y es que a través de este concilio pretendía volver a reunirse con aquellos que habían salido de ella, avivados por el Espíritu Santo. En el Concilio Vaticano II pues se reconoció a las iglesias protestantes como tales, como iglesias, y se aceptó que a través de ellas la gracia de Dios también fluía. Los jesuitas, por su parte, secretamente durante ese concilio pactaron lo siguiente. En aquel entonces el general jesuita Pedro Arrupe y todos los jesuitas iniciados juraron hacer una guerra más fuerte contra los protestantes, esto es, contra los cristianos. Pedro Arrupe, el jesuita general de aquel entonces, declaró que era hora de la nueva y final purificación de la Iglesia, preparándola para el reino de la nueva era. Para la Iglesia Católica Romana, la palabra purificación es sinónimo de destrucción y exterminio. El sistema de la Iglesia Católica quiere ser el ejecutor de un mandato divino. Esto lo podemos ver en el Apocalipsis 6, viendo cómo los 4 jinetes que presenta el Apocalipsis son una clara figura de lo que la Iglesia Católica está haciendo hoy. Una iglesia mundial, un gobierno mundial y un líder religioso, el Papa. El Concilio Vaticano II fue un gran engaño mundial. Es decir, fue una gran mascarada en la cual participaron muchos, incluso hasta cristianos, engañados con tal de poder recuperar la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero yo quiero decirte que la unidad en el cuerpo de Cristo no se va a lograr hasta que cada uno de nosotros comience a doblar rodillas y clamarle al Espíritu Santo porque sople en nuestras vidas personales. Alabado sea Dios. El Concilio Vaticano II pues fue la máscara que disimuló los verdaderos planes de la Iglesia Católica para dominar el mundo. El Vaticano es un centro nervioso y en él se maneja la información de todo el mundo. En el Vaticano, aunque usted no lo crea, por debajo de él existen túneles repletos y cantidades de archivos, papeles y documentos, los cuales provienen tanto de los confesionarios de todo el mundo como de las principales agencias de investigación como son el FBI, la CIA, la PGR en México, la KGB de Rusia, Scotland Yard en Inglaterra y otras más. En el Vaticano existe el Agency Intelligency Vaticani, que significa Agencia de Inteligencia Vaticana. Esta Agencia de Inteligencia Vaticana es la encargada de reunir todos los viernes la información global que el Vaticano necesita para controlar el mundo durante la semana. El católico, pues, es un soldado que sin saberlo tiene una doble ciudadanía, Roma y su país. A propósito de la Iglesia Católica, en una